Bueno, ¿se ve bien? ¿Me escuchan? Sí, sí, se ve. Perfecto. Vamos a ver entonces el primer principio, la primera ley de la termodinámica, que ya estuvimos hablando algo de eso. ¿De qué se trata? Se trata de la conservación de la energía, ¿cierto? Así que ahí vamos. Eh, bueno, como les decía, cuando se descubrió que el calor y el trabajo eran distintas formas de lo mismo que es la energía, que eran distintas maneras de mecanismos de intercambio de energía que tenían los sistemas, entonces ahí se llegó a la conclusión de que la energía se conservaba, digamos. Antes, desde Newton hasta la era de la termodinámica, bueno, lo que se observaba, que se observa hoy día, es que la energía mecánica no se conserva, ¿no? Porque el rozamiento, la fricción, hace que los cuerpos vayan perdiendo energía mecánica, ¿cierto? Este, si largamos una pelotita al piso y no va a rebotar hasta la misma altura desde la que la largamos, sino un poquito menos de altura. Entonces, ahí va perdiendo energía mecánica en los distintos procesos que le ocurren a los cuerpos. Pero este, la energía total se compone no solo de energía mecánica macroscópica, como yo la llamo, sino también de otra componente que es la energía interna. ¿Y qué es una energía mecánica? Esa energía interna es una energía mecánica de las moléculas, de los átomos, es una energía microscópica. Bueno, la energía total de un sistema la podemos entonces, tiene tres componentes. Energía cinética, energía potencial, de distintos tipos, ¿no es cierto? Mecánica, elástica, gravitatoria, etc. Y energía interna. Estas dos, energía cinética y potencial, son energías mecánicas macroscópicas. Muchas veces la termodinámica se ocupa de sistemas fijos en el espacio, que no tienen una energía mecánica macroscópica, están quietitos ahí. Un vaso de precipitados que está arriba de la mesada del laboratorio y contiene, qué sé yo, alguna sustancia. Un sistema fijo en el espacio. Entonces, en ese tipo de sistemas, la energía cinética y la energía potencial podemos no tenerlas en cuenta. Después, más adelante, vamos a ver que hay otros sistemas que son los sistemas abiertos o los sistemas con flujo, que son sistemas que se van trasladando, por ejemplo, en distintos lugares de una planta de proceso continuo. ¿eh? Una leche que va a una etapa de separación, de centrifugación, después se dirige a una pasteurización, circula por una cañería, etc. Entonces ahí sí vamos a tener en cuenta esa energía mecánica macroscópica, la energía cinética y la energía potencial gravitatoria. ¿eh? Ese tipo de sistemas entonces son los sistemas abiertos que vamos a ver más adelante. Pero por ahora estamos en un sistema cerrado, entonces la energía total del sistema va a ser simplemente su energía interna. Un sistema cerrado, quietito, en algún lugar de, del espacio, de mi laboratorio, de mi fábrica, de lo que sea. Bueno, ¿cómo se formula una
formulación de la primera ley de la termodinámica es en base a un sistema aislado. Si recordamos, un sistema aislado es un sistema que no intercambia con el entorno, no intercambia ni calor, ni trabajo, ni materia. No intercambia nada. Entonces, ese tipo de sistema que no intercambia calor, ni trabajo, ni materia con el exterior, no puede intercambiar energía, obviamente, porque la energía va asociada al calor, al trabajo o a la materia. Entonces, no puede cambiar su energía. Su energía se va a conservar siempre en su mismo valor. Y como no cambia, su diferencial de energía es igual a cero, ¿no? La función de energía es constante, su diferencial es igual a cero. El cambio de energía interna de un sistema aislado es igual a cero. Eso es una forma de enunciar la primera ley. Bueno, ahora, ¿qué pasa si tenemos no un sistema aislado, sino un sistema cerrado? Bueno, un sistema cerrado le ponemos la restricción de que no puede intercambiar materia con el entorno, pero sí puede intercambiar calor y trabajo. ¿Mm? Entonces, para un sistema cerrado, fijo en el espacio, ¿eh? Vamos a ver qué sucede. Ese sistema, cuando consideramos también su entorno, podemos pensar que entre los dos, sistema más entorno, forman ellos sí un sistema aislado. Con lo cual, ahora cambiamos ese diferencial de energía del sistema aislado que teníamos antes, ahora lo cambiamos por un diferencial de energía del sistema más un diferencial de energía del entorno. Y la suma de estos dos va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque así se conserva la energía. Si aumentó la energía del sistema, bajó la energía del entorno en la misma cantidad, en la misma magnitud. Y al revés, si cayó la energía del sistema, quiere decir que esa energía pasó a formar parte de la energía del entorno. Pero el inventario de energía del sistema más entorno se va a mantener constante. Y otro paso que podemos dar es pensar en, digamos, si cambió la energía del sistema, quiere decir que hubo un intercambio de energía con el entorno. Pero ese intercambio vimos ya que se va a realizar a través de dos mecanismos. ¿Ah? Hay dos mecanismos de transferencia de energía, vía calor o vía trabajo. Entonces, eso que aumentó la energía del sistema va a ser porque recibió energía como calor o porque entregó, porque se le quitó, digamos, porque entregó energía como trabajo. Entonces, esta fórmula es la más común de todas las que vamos a usar, también es una fórmula de conservación de la energía. El sistema aumentó esa energía. ¿Por qué? Porque recibió calor o porque entregó trabajo. Pero no porque sí, porque la energía se conserva. Tiene que haber intercambiado energía para cambiar su energía. Bueno, y acá escribí, digamos, otra ecuación que se refiere al entorno. El entorno aumenta su energía también cuando recibe calor o cuando entrega trabajo. Pero fíjense ustedes, el calor que recibe el entorno es calor que entregó el sistema. ¿Eh? Por eso
menos diferencial de Q. Si diferencial de Q es el calor que absorbió el sistema, menos diferencial de Q es el calor que entregó el sistema. Y ese calor que entregó el sistema es igual al calor que recibió el entorno. Ese es el razonamiento, digamos. De la misma forma, el calor, el trabajo que recibió el entorno, perdón, que entregó el entorno, el trabajo que entrega el entorno es igual al trabajo que recibe el sistema. Porque acá tenemos un signo más. Bueno, otra forma de pensar en esta primera ley de conservación de la energía es pensar en un balance de energía. ¿Por qué quiero hablar de balance? Porque no solo en esta materia, sino en operaciones 1, la materia siguiente que tienen que hacer ustedes, van a enfrentarse con muchos balances. Y cómo se formula un balance depende de si la magnitud que estamos considerando se conserva o no. La energía se conserva. Entonces, la energía que se acumula en un sistema va a ser igual a la energía que entra menos la energía que sale. Acumulación igual a entrada menos salida. Este balance lo podemos aplicar a cualquier magnitud o propiedad que se conserva, digamos, que no se destruye ni se crea. ¿Eh? Entonces, acumulación, entrada menos salida, acumulación es el cambio, el aumento de la energía interna del sistema. Entrada, en este caso, sería el calor que ingresa y salida, el trabajo que sale del sistema. Si hubiera, y después vamos a ver, cuando veamos la segunda ley, vamos a ver otra magnitud, que es la entropía, que esta magnitud, digamos, no se conserva, sino que se va creando continuamente. Hay una generación de entropía. Cualquier proceso real que ocurra implica que se está generando entropía. Entonces, hay una cantidad creciente de entropía, una entropía que está siempre en aumento, que va a depositarse ya sea en el entorno o en el sistema. Pero en el caso de la energía, no hay creación ni destrucción de energía. La energía se conserva. Bueno, nosotros vimos, en algún momento les dije, por ahí medio rápido, que vamos a considerar que el entorno, o sea, lo que rodea el sistema, está compuesto de reservorios o depósitos. Hay depósitos de trabajo, depósitos de materia y depósitos de calor. Dejamos de lado los depósitos de materia porque estamos hablando de un sistema cerrado y nos quedamos con los depósitos de trabajo y de calor. Como un depósito de trabajo solamente puede intercambiar trabajo, el cambio de energía interna de un depósito de trabajo, como vemos acá, es igual al trabajo absorbido por ese depósito. Al trabajo entregado, perdón. O sea que si el depósito entrega trabajo, reduce su energía interna. O también podemos escribir esto. El cambio de energía interna de un depósito es igual al trabajo entregado por el sistema. Si el sistema entrega trabajo al depósito, el depósito aumenta su energía interna. Pero no va a intercambiar nunca calor el depósito de trabajo.
Y con la fuente de calor, o reservorio de calor, o depósito de calor, pasa lo mismo, pero ahora lo único que se intercambia es el calor. Entonces, si el depósito de la fuente de calor recibe calor, aumenta su energía interna. Y si el sistema, digamos, entrega calor, ese calor va a ir a parar a aumentar la energía interna de la fuente de calor. ¿Eh? Siempre tengamos presente entonces, para entender esto, que el cerito significa que estamos hablando de una componente del entorno, el subíndice 0. Bueno, esto ya lo habíamos visto, está acá copiado de vuelta. ¿Qué les había dicho entonces? Cuando hay estamos ahora tratando de ver cómo cuantificamos el trabajo, ¿no es cierto? Ya habíamos visto algo de eso en un proceso cuasi estático, un proceso lento, en el cual podemos representar, por ejemplo, las variables, la presión, la temperatura. Tenemos que utilizar para el cálculo de trabajo la presión externa. Y nos queda, digamos, esta expresión. La integral de presión externa diferencial B es el trabajo cuasi estático de expansión. Bueno, acá está también repetido lo anterior. Seguimos adelante. Y acá quería hablarles un poquito de la función termodinámica entalpía, que no la hemos visto todavía, por lo menos en la teórica. La entalpía se define como la energía interna, que acabamos de ver hace poquito, más el producto de la presión por el volumen. Entonces, muchas veces, sobre todo cuando trabajamos a presión constante, es útil manejarse con esta función entalpía, que es una función que tiene unidades de energía. Es una forma de energía, porque fíjense, energía interna es energía, se mide en joule o en kilojoule, y presión por volumen también es una energía, esto lo habíamos visto. Pascal por metro cúbico es joule. Kilopascal por metro cúbico es kilojoule. Esto es una magnitud de energía también. Entonces la suma de dos energías da otra energía. Y tiene unidades también obviamente de kilojoule. Ahora, ¿qué pasa? Si trabajamos a presión constante, podemos escribir esto. En general, vamos a escribir que delta H es igual a delta U más P por delta B, o diferencial de H, digamos, es diferencial de U más P diferencial B más B diferencial P. Pero a presión constante, diferencial de P de presión es 0, entonces nos queda que diferencial de H es diferencial de U más P por diferencial de B. Y si tenemos un proceso finito, presión constante, en lugar de diferenciales, un proceso que va del punto 1 al punto 2, que están lejanos uno de 2, en lugar de diferenciales ponemos deltas, y nos queda que delta H es igual a delta U más P por delta B, a presión constante. Ahora, este P por delta B, si este proceso que estamos analizando fue reversible, entonces este P por delta B va a ser el trabajo de expansión. ¿No? Porque el trabajo de expansión era la integral de P por diferencial B.
Pero si P es constante, sale afuera de la integral, entonces me queda la integral de diferencial B. Y la integral de diferencial B es volumen final menos volumen inicial. O sea, delta B, cambio de volumen. ¿Mm? Entonces, ese P por delta B es un trabajo reversible de expansión. O sea, es el trabajo de expansión que hemos realizado en este proceso reversible. Entonces, fíjense, yo puedo combinar estas dos ecuaciones, estas tres ecuaciones. Delta H, o sea, este trabajo, W, podría haber algún otro tipo de trabajo, no solo de expansión. Fíjense, acá reemplacé delta U en la definición de delta H. Delta U lo reemplazo por Q menos W. Entonces pongo acá delta H igual a Q menos W más P delta B. Y ahora agrupo W menos W más P delta B, lo agrupo y lo pongo como menos, entre paréntesis, W menos P delta B. Y Q lo dejo afuera, digamos. Y acá tengo una expresión que sería el trabajo total realizado menos el trabajo de expansión realizado. O sea que este W menos P delta B lo puedo llamar W' y sería un trabajo reversible que no es de expansión, que puede ser trabajo eléctrico, de superficie, etc. Entonces, volviendo acá, ¿dónde estaba acá, no es cierto? Pongo delta H y Q menos W'. Entonces, esto lo dejamos así. Si solamente hay trabajo de expansión, no hay otro tipo de trabajo, entonces se puede escribir que delta H es directamente a Q. En un proceso reversible, el calor absorbido se va a traducir en un aumento de la entalpía, ¿no? El calor absorbido a presión constante en un proceso reversible es igual al aumento de la entalpía. Esta propiedad nos sirve, digamos, para resolver un montón de problemas de la guía. Todos los problemas de calorimetría se basan en ese principio. El sistema absorbe calor y aumenta su entalpía. El sistema entrega calor, disminuye su entalpía, siempre y cuando esté experimentando un proceso reversible a presión constante. ¿Me escuchan? ¿Van bien? Noto mucho silencio por ahí. Sí, sí, va bien. Sí, profe, acá estamos. Bueno, gracias. Seguimos entonces. Acá les voy a dar otras definiciones que son definiciones útiles para ir manejándose con sustancias, ¿no? Para calcular cambios de energía de sustancias. ¿Eh? Por ejemplo, la capacidad calorífica a volumen constante. Vamos a definir la capacidad calorífica a volumen constante como la derivada de la energía interna respecto de la temperatura, manteniendo el volumen constante. Esta es una propiedad extensiva. ¿Por qué? Porque si tenemos un sistema grande va a tener mucha energía interna y esta derivada también va a ser más grande que si el sistema fuera chico. Es una propiedad que depende del tamaño, es una propiedad extensiva. ¿Qué unidades tiene?
Bueno, tiene unidades de energía sobre temperatura. Joule sobre Kelvin. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la interpretación? Bueno, es la energía que necesito para aumentar la temperatura de mi sistema en 1 grado Kelvin, en 1 Kelvin. ¿No? Esta magnitud es la energía que necesito para que la temperatura de mi sistema aumente 1 Kelvin. Bien, pero a veces las propiedades extensivas no nos son útiles porque, o sí nos son útiles, pero las vamos a buscar en las tablas como intensivas. Y entonces tenemos dos variantes para la capacidad calorífica intensiva. Una es la específica, que surge de dividir por la masa. ¿eh? Entonces, la capacidad calorífica específica a volumen constante, así se llama, así es el nombre completo, es la derivada de la energía interna específica respecto de la temperatura. La energía interna específica tiene unidades de Joule sobre Kelvin, sobre kilogramo, perdón. Y dividimos por la temperatura, me queda Joule sobre kilogramo Kelvin. O bien kilojoule sobre kilogramo Kelvin, más común que esta. Y la otra posibilidad que tenemos es, en lugar de dividir por la masa, como lo hemos hecho acá, dividimos a la energía interna por el número de moles. Entonces nos queda la capacidad, acá nos queda la energía interna molar y acá nos queda la capacidad calorífica molar a volumen constante. Este que está acá, con la C minúscula, se llama también, para abreviar, calor específico a volumen constante. Calor específico a volumen constante. Bueno, estas son definiciones que valen para cualquier sustancia. En general, para sólidos o tablas, vamos a usar las específicas, pero para gases es muy común usar las capacidades caloríficas molares. Ya vamos a ver por qué. Vamos a otra definición. Esta, a volumen constante, también más abreviadamente, C sub B, el CB, así la llamamos. Y el CP sería la capacidad calorífica a presión constante. ¿Y cómo se define? CP con C mayúscula, propiedad extensiva, la derivada de la entalpía, la función que acabamos de ver recién, respecto de la temperatura, a presión constante. Así se la define. Y tiene unidades de Joule sobre Kelvin. Y también está la capacidad calorífica específica o calor específico, presión constante, Cp con minúscula ahora, la derivada de la entalpía específica respecto de la temperatura. ¿Qué es la entalpía específica? Bueno, es el resultado de dividir a la entalpía por la masa del sistema. Y tiene unidades de Joule sobre kilogramo. Como ahora estamos derivando respecto de la temperatura, aparece también abajo las unidades de temperatura, el Kelvin. Bueno, y también existe la capacidad calorífica molar a presión constante. Si dividimos la entalpía por el número de moles, obtenemos la entalpía molar. La derivamos respecto de la temperatura a presión constante y obtenemos la capacidad calorífica molar a presión constante. Joule sobre mol y Kelvin. Bueno,
En algún momento habíamos visto, ahora vamos a hablar, hasta aquí hablamos de cualquier sustancia, ¿no es cierto? Estas definiciones sirven para cualquier sustancia, pero ahora vamos a hablar solamente de un gas ideal. La energía interna de un gas ideal dice aquí que depende solamente de la temperatura. Eso ya lo habíamos visto, ¿cierto? Las moléculas de un gas ideal no interactúan entre sí. No importa si aumento o disminuyo el volumen, el hecho de que estén más cerca o más lejos las moléculas no va a cambiar la energía del sistema. Solo cambia la energía del sistema el hecho de que las moléculas aumenten su velocidad, ¿eh? Y por lo tanto aumente su temperatura. Entonces, imaginemos un sistema con un volumen determinado en el que le aumentamos la temperatura. Nosotros podemos calcular el cambio de energía interna simplemente aprovechando que el proceso es a volumen constante. Tenemos que la derivada de la energía interna respecto de la temperatura a volumen constante es el C sub B. Entonces vamos a hacer una integral de la masa por el C sub B por el diferencial de T. Ese C sub B, el calor específico a volumen constante, bueno, lo vamos a sacar de alguna tabla, digamos. O de alguna manera lo vamos a llegar a conocer. Ahora vamos a ver cómo podemos saber fácilmente C sub B de los gases. Bueno, entonces en principio vamos a tener que hacer una integral del C sub B que puede llegar a variar con la temperatura. ¿Eh? Entonces no lo podemos sacar afuera de la integral. Pero muchas veces, si el intervalo de temperaturas no es muy extendido, no es muy grande, y estamos integrando, por ejemplo, entre 20 y 30 grados, podemos considerar que la capacidad calorífica es constante y va a salir afuera de la integral. Entonces, me va a quedar algo así. El cambio de energía interna es directamente la masa por el C sub B por la diferencia de temperatura. O sea que lo que estamos integrando es diferencial de T entre T2 y T1. Bueno, esa integral es T2 menos T1. Así que bueno, esta es una fórmula muy usada y nos permite conocer la energía interna mejor dicho, la energía interna no, el cambio de energía interna de un gas ideal. La energía interna de un gas ideal o de cualquier sustancia no la vamos a conocer porque, como les dije en algún momento, la energía interna, la energía está definida a menos de una constante. Tenemos que ponernos de acuerdo entonces que a un determinado sistema de referencia le vamos a dar el valor cero de energía por convención, digamos, por un acuerdo. Pero tenemos que chequear en el libro, en la fuente, digamos, cuál es esa referencia que se toma. Bueno, aquí tenemos entonces la fórmula. La fórmula no nos dice nada raro. Cuanto mayor es la temperatura, mayor es la energía interna de un gas ideal. Y solamente interviene la temperatura para definir la energía interna de un gas ideal. La masa y el CV son, bueno, la masa es constante en un sistema cerrado y el CV es una constante propia del gas que estamos estudiando. Nos podemos preguntar ahora, ¿y la entalpía va a ser función solamente de la temperatura? Bueno, si pensamos un poco en la definición, entalpía es igual a energía interna más presión por volumen. Para un gas ideal, la energía interna es función solamente de la temperatura
Y el producto de presión por volumen, en el caso de un gas ideal, es igual a nRT. N por R por T. N constante, R constante, depende solamente de la temperatura también. O sea que este P por B, para un gas ideal, es solamente función de la temperatura. Por lo tanto, volvemos acá, la entalpía de un gas ideal depende solamente de la temperatura. Y esa dependencia está dada por el Cp. Integramos ahora, planteamos, imaginamos un proceso a presión constante y calculamos el cambio de entalpía como una integral de Cp diferencial T por la masa. Y si el Cp es constante y la capacidad calorífica es constante, en ese intervalo de temperaturas, va a salir afuera y nos queda la masa por el Cp por una diferencia de temperatura. Bueno, entonces, moraleja. Ya tenemos herramientas, digamos, para calcular cambios de energía interna y cambios de temperatura en distintas sustancias y particularmente en un gas ideal. Respecto de los valores de la capacidad calorífica a volumen constante y a presión constante para gases, bueno, los valores molares, digamos, están relacionados con la constante de los gases R. Pero esos valores dependen de si el gas es monoatómico, diatómico o de más átomos, digamos. Gas monoatómico, ¿qué ejemplos tenemos? Bueno, son los gases nobles, helio, neón, argón, esos son los más comunes, digamos. Gas diatómico, esos sí que son Hidrógeno. los gases. ¿Hola? ¿Alguna Se me, pregunta? se me prendió el micrófono un segundo, perdón. Bueno, cuando quieren me interrumpen de todas formas, ¿eh? Los gases diatómicos son los gases, entre esos están los gases más comunes de la naturaleza, el nitrógeno, el oxígeno, ¿eh? El dióxido de carbono ya no, ese es triatómico. El monóxido de carbono es diatómico. Bueno, el hidrógeno es un gas que no está en la naturaleza, pero es un gas bastante común, digamos. Entonces, diatómicos, H2, N2, O2. En este caso, en el caso del gas monoatómico, entonces el Cb es igual a 3 medios de R. Y el Cp, siempre el Cp para un gas ideal es el Cb más R. Entonces acá a 3 medios de R le sumamos R y me queda 5 medios de R. Y estos son valores muy precisos, ¿eh? Los gases ideales, esta regla, digamos, se cumple muy bien. Los gases nobles cumplen muy bien con esta regla. Ahora, si vamos a los gases diatómicos, sí, esta regla se cumple más o menos, es aproximada. Entonces, si queremos hacer un cálculo muy exacto, es mejor buscar los valores de Cb y Cp en las tablas. Entonces vamos a encontrar un valor para el nitrógeno, otro valor para el oxígeno, otro valor para el hidrógeno, todos muy parecidos, pero no exactamente iguales. Y si tenemos un gas triatómico como el dióxido de carbono, o de 4 átomos como el amoníaco, o de 5 como el metano, ¿no es cierto? Entonces directamente los valores de Cp molar y Cv molar los vamos a tener que buscar en tablas. No hay ninguna regla. Bueno, yo no sé cómo andamos con el tiempo.
Sí, estoy yendo muy rápido hoy. Acá tengo acá atrás algo que se filtró. Bueno, en algún momento yo les expliqué cómo se calculaba el trabajo reversible isotérmico de un gas ideal, ¿no? Dejábamos expandir un gas ideal desde un volumen 1 hasta un volumen 2. Ahí teníamos que calcular la integral. Como era un proceso reversible, directamente es la integral de la presión del sistema, diferencial B, el trabajo. Esa presión del sistema la escribíamos como nRT sobre B, diferencial B. Y nos quedaba nRT por el logaritmo de B, aplicábamos la regla de Barrow, y nos quedaba esta expresión para el trabajo reversible de un gas ideal que se expande o que se comprime, digamos. Si el gas ideal se expande, volumen final va a ser mayor que el volumen inicial, entonces este trabajo, este logaritmo, va a ser mayor que 0, ¿no? El argumento del logaritmo va a ser mayor que 1, el logaritmo va a ser mayor que 0 y este trabajo va a ser positivo. Si el sistema se expande, entonces el trabajo de expansión realizado es positivo. Ahora, si el sistema, el sistema realiza trabajo sobre el entorno. Ahora, si el sistema se comprime, bueno, el trabajo de expansión es negativo y es el entorno el que realiza trabajo sobre el sistema justamente para comprimirlo. Tiene que empujar, juntar las moléculas más y eso requiere un trabajo. Habíamos visto que para imaginarnos en la realidad cómo se realiza este proceso, habría que poner a mi conjunto cilindro-pistón en contacto térmico con una fuente que intercambia calor y mantiene la temperatura constante. Entonces, si por algún motivo el sistema se quiere enfriar, bueno, ahí va a la fuente y le entrega calor y mantiene la temperatura constante. Si el sistema se quiere calentar, va a querer calentarse, bueno, va y viene acá a la fuente y le retira algo de calor y mantiene la temperatura constante. Ahora, si el sistema se expande, va a realizar trabajo, va a entregar trabajo. Pero, como es un proceso isotérmico, el sistema está a temperatura constante y a energía interna constante, porque es un gas ideal. Entonces, si la energía interna es constante, ¿de dónde sacó el sistema la energía para entregarla como trabajo? Y su energía interna se mantiene constante. Bueno, la tuvo que haber obtenido de la fuente de calor. Es decir, cuando el sistema empezó a expandirse, empezó a entregar trabajo y ahí quiere enfriarse el sistema porque toma energía de sí mismo. Pero entonces ahí va la fuente y compensa la energía que entregó como trabajo. ¿Qué pasa entonces? Desde el punto de vista de la primera ley que acabamos de ver, y volvemos a escribir acá, diferencial de energía interna igual a diferencial de Q menos diferencial de trabajo. Perfecto, el sistema entregó trabajo, este diferencial de trabajo es positivo. Diferencial de U no cambió, es igual a 0. ¿Por qué? Porque es un proceso isotérmico. Entonces 0 igual a diferencial de Q menos diferencial de W. Despejamos diferencial de Q y me queda igual a diferencial de W. Entonces, ¿qué significa esto? Todo el trabajo de expansión entregado se compensó con un calor recibido de la fuente. Y al revés, si el sistema se comprimió isotérmicamente, entonces el trabajo
necesario para que el sistema se comprima, ingresó al sistema y esa energía que ingresó se entrega a la fuente como calor para que la energía interna se mantenga constante. Ahora, hay otros procesos en un gas ideal que no son a temperatura constante y que también implican un cambio de volumen. Y esos son los procesos adiabáticos, por ejemplo. Si ahora el sistema lo desconectamos de la fuente, quitamos la fuente, y ahí donde estaba la fuente y alrededor de todo el sistema ponemos una pared adiabática, entonces el sistema no va a intercambiar calor. Y tranquilamente podemos escribir esto, diferencial de Q igual a 0. Acá les quiero recordar una cosa. Fíjense este delta y esta D. Creo que ya lo hablamos también. Este delta se debe a que el diferencial de calor es un diferencial inexacto porque depende del camino. En cambio, el diferencial de energía interna es un diferencial exacto porque la energía interna es una función de estado. ¿Eh? Si vamos de un estado 1 a un estado 2, la energía final en el estado 2 va a ser siempre la misma independientemente del camino. Pero no así el trabajo intercambiado o el calor intercambiado, esos sí van a depender del camino. De ahí entonces esta diferente nomenclatura. Este D está D solo para las funciones de estado, solo para las propiedades de mi sistema se utiliza. Bueno, entonces volvamos a nuestro sistema adiabático. Diferencial de Q es igual a 0. ¿Cómo es la primera ley? Volvemos atrás. La primera ley nos dice que diferencial de U y diferencial de Q menos diferencial de W. Si este es 0, ¿qué nos queda? Diferencial de U igual a menos diferencial de W. Acá está. Diferencial de U igual a menos diferencial de W. Supongamos que el sistema entrega 1 joule de trabajo de expansión. Entonces, la energía interna va a tener que disminuir en 1 joule. Va a bajar la energía interna del sistema, porque ahora no hay una fuente de calor como para reponer esa energía interna que se pierde. Esa baja y se queda así, se reduce. Entonces, al expandirse el sistema, se entrega trabajo, pero al entregar trabajo reduce su propia energía interna. Ese trabajo que entregó es energía interna que el sistema perdió. Y si cambia su energía interna, o si disminuye su energía interna, también disminuye su temperatura, lógicamente. Hablamos siempre de un gas ideal. Acá traté de representar, digamos, lo que es la evolución de un gas ideal en un proceso de expansión desde el estado 1 hasta el estado 2, desde un volumen inicial hasta un volumen final, en un caso, en un proceso isotérmico. En un proceso isotérmico nos movemos a lo largo de una isoterma y podemos calcular la energía como el área bajo la curva, porque estamos hablando de procesos reversibles. El área contenida en este dibujo que estoy haciendo es el trabajo de expansión isotérmico reversible. Ahora, en el caso del proceso adiabático,
Al expandirse, el sistema simultáneamente disminuye su energía interna y va cayendo, digamos, va atravesando, digamos, isotermas de temperatura cada vez menor, o líneas de energía interna cada vez menor, hasta llegar al estado final, al volumen final, que corresponde a una cierta temperatura menor que la inicial. Y el área bajo esta curva sería el trabajo de expansión realizado en este proceso adiabático reversible. Bueno, ¿qué pasa con la relación? Acá dibujé una línea roja que marca una relación entre la presión y el volumen. ¿Cuál es esa relación? Bueno, esa relación es esta. P por el volumen elevado a la K es una constante. Esta relación la vamos a deducir, la voy a demostrar yo, cuando veamos la segunda ley de la termodinámica, porque requiere del concepto de entropía. Vamos a ver en ese momento futuro, que el proceso adiabático reversible es un proceso a entropía constante. Pero eso ya lo veremos más adelante. P por B a la K igual a constante. ¿Se acuerdan que para el proceso isotérmico hablábamos de P por B igual a constante? Ahora es P por B a la K. ¿Y qué es este K? Bueno, es la relación entre Cp y C sub B. Entonces volvamos para acá atrás. Por ejemplo, para un gas monoatómico, Cp sobre C sub B va a ser 5 medios sobre 3 medios, 5 tercios, 1,66 más o menos. ¿Bien? Ese es el valor de K. Para un gas diatómico va a ser aproximadamente 7 medios sobre 5 medios, 7 quintos, aproximadamente 1,4. Ese sería el valor aproximado de K para un gas diatómico. Muy bien. Entonces ese valor de K lo tenemos y a lo largo de todo el proceso adiabático reversible se va a cumplir esto. En particular, se va a cumplir para el estado inicial y para cualquier estado intermedio caracterizado por una presión genérica B, P y un volumen genérico B. Entonces, ¿cómo podemos calcular el trabajo de expansión en un proceso adiabático reversible? Bueno, como es reversible el proceso, usamos la presión del sistema, pero ahora esta presión la vamos a poner en función de esta igualdad. Esta presión es una presión genérica a lo largo del proceso, en un punto intermedio del proceso, y la podemos despejar de acá. P igual a P1 por B1 a la K sobre B a la K. ¿Qué es lo que hemos puesto acá? P igual P1 por B1 a la K sobre B a la K. Y este diferencial de B sobre B a la K lo dejamos acá juntitos porque es lo que realmente vamos a tener que integrar. P1 va a ser una constante, B1 a la K va a ser una constante, salen afuera. Entonces acá, digamos, tenemos que pensar que esta integral es la integral de una potencia directamente. Es la integral de B a la menos K. Y acá me falta algo, digamos, que lo voy a corregir ya. Pero discúlpenme.
Vuelvo a compartir y corregimos. A ver. Segundo. ¿Están viendo la presentación? ¿Se fueron? Sí, 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 sí. ¿Sí se fueron o sí están viendo la presentación? las dos no, cosas. sí, estamos viendo la presentación. Bueno, si se fueron no me contestarían, obviamente. A ver, acá, digamos, hay que arreglar esto, porque abajo va menos k más 1. Entonces, todo esto va arriba. Bueno, entonces, digamos, la integral de x a la n es igual a x a la n más 1 sobre n más 1. Pero ahora n, ¿qué es? N es menos k, entonces la integral de b a la menos k es b a la menos k más 1, acá está, sobre menos k más 1. Ahora está. Y esto, digamos, lo integran, ahora falta aplicar la regla de Barrow y ya les quedaría un resultado. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un descansito, ya son las 5. Y a las 5:10 continuamos. ¿Eh? Y les pongo el resultado de la integral que me falta ponerlo. ¿De acuerdo? Bueno. Sí, profe, acá estamos. Bueno, ahí voy entonces. Ya estamos terminando con esta clase entonces, con este tema de primera ley y trabajo y procesos adiabáticos de un gas ideal. Entonces habíamos llegado a que había que aplicar acá la regla de Barrow. Y acá la estoy aplicando, donde dice, acá dice B, reemplazo por B sub 2, el límite superior, y acá resto, de vuelta, esta expresión la reemplazo por B sub 1. Esta lo copié en la página siguiente porque ya era muy largo, y tengo esta expresión, y esto se simplifica un poco porque acá tengo P1, B1 a la K, P1, B1 a la K. Pero como yo sé que P por B a la K es igual a constante en este tipo de proceso, entonces tranquilamente este P1, B1 a la K
lo puedo reemplazar por P2, B2 a la K, porque son dos valores iguales. Y al hacer eso, digamos, fíjense, acá me queda B2 a la K, B2 a la menos K más 1, sumo los exponentes, me queda B2 a la K menos K más 1, B2 a la 1. Y acá lo mismo con B1. Entonces me queda esta expresión para el trabajo adiabático reversible de un gas ideal. Esto supuestamente tendría que dar mayor que 0 si B2 es mayor que B1. Tendría que dar así. Bueno, ahí tienen la expresión. Ahora, si me esperan un segundito, voy a ver, porque digamos, yo ya terminé con este tema, voy a ir adelantando un tema teórico de la próxima clase, que es el de sustancias puras. Vamos a ir viendo un poquito por encima y después hacemos un intervalo un poquito más grande que de costumbre. Dejo de compartir. Ahora busco el material. Bueno, ahora les estoy ya enseguida les estoy compartiendo. Ahí va. Bueno, acá dice Fisicoquímica de Elementos, doctora María Fernanda Gliemo, unidad 3, serie 2. ¿Están viendo esa pantalla? Sí, profe. Bueno, esta es una presentación que hizo otra profesora que ahora no está y que yo voy a aprovecharla para ir adelantando un poquito. Entonces esta es la unidad 3 que sirve para resolver la serie 2. Y el título de esta unidad es, bueno, sustancias puras. En esta primera clase, entonces, vamos a ver las propiedades de una sustancia pura, simple y compresible. La relación es presión-volumen-temperatura, el diagrama presión-volumen y temperatura-volumen. Cambio de fase, valores de las propiedades termodinámicas, tablas de líquido y vapor de agua, título de vapor, diagramas termodinámicos del agua pura y energía y entalpía específicas en mezclas líquido-vapor. Bueno, ¿qué es una sustancia pura? Es una sustancia que tiene una composición química definida y que no cambia, ¿no es cierto? Por ejemplo, el agua es una sustancia pura.
El aire es una mezcla de nitrógeno y oxígeno fundamentalmente, pero para muchas cuestiones puede ser considerada una sustancia pura. Por ejemplo, acá el aire lo están considerando como una sustancia pura. Bueno, una sustancia pura puede presentarse como una sola fase, por ejemplo, vapor de agua, aire gaseoso, ¿eh? O como una mezcla de dos fases, ¿no? Agua líquida más agua sólida. Los componentes del aire, digamos, ay, perdón, vamos a aumentar un poquito. Podría ser otro ejemplo, aire líquido más aire gaseoso, pero acá ya no estamos hablando de una sustancia pura. Aire líquido y aire gaseoso ya no sería una sustancia pura porque ya no se respeta eso de la composición uniforme. El vapor o el aire gaseoso, cuando está en contacto con el líquido, va a tener una composición distinta del líquido. Entonces ya no hay una composición uniforme, no se trata de una sustancia pura. Agua y aceite no sería tampoco una sustancia pura. El aceite, digamos, se va a separar del agua, como todos sabemos, a menos que tenga un agente emulsionante que lo mantenga disperso, ¿no es cierto? Formando una emulsión. Una emulsión, una dispersión de pequeñas gotitas de aceite en agua, como la mayonesa. Bueno, en algún curso ustedes tal vez hayan visto la regla de las fases, digamos, ¿no es cierto? La regla de las fases establece que el número de grados de libertad de un sistema es igual al número de componentes menos el número de fases más 2. Entonces, como ahora vamos a hablar de una sustancia pura, interesa saber cuáles son los grados de libertad de una sustancia pura. Y esos grados de libertad, si tenemos una sola fase, tenemos un componente, entonces el grado de libertad es un componente menos una fase más 2 grados de libertad. Una sustancia pura puede tener, por ejemplo, fijar independientemente su presión y su temperatura. ¿Eh? Entonces, el estado de una sustancia pura en una sola fase se determina mediante cualquiera de dos propiedades intensivas independientes. Típicamente la presión y la temperatura, pero cualquier otra propiedad intensiva podría utilizarse. Por ejemplo, presión y energía interna, o temperatura y volumen específico. Con dos propiedades intensivas definimos el estado de una sustancia pura en una fase. Y si fuera una sustancia pura que coexiste en dos fases, entonces acá tenemos grado de libertad, un componente menos dos fases, más 2, 1 menos 2 más 2 da igual a 1. Entonces, con una sola propiedad intensiva, alcanza para definir al sistema si esta es una sustancia pura en la cual coexisten dos fases. Y si coexistieran tres fases, como en el punto triple del agua, ya no habría grados de libertad. El punto triple del agua, el punto donde coexisten agua sólida, agua líquida y agua vapor,
tiene una presión y una temperatura definidas. Está todo ya determinado. Bueno, las sustancias puras, bueno, esto no es tan importante, lo voy a pasar. ¿Cómo podemos cambiar de fase a una sustancia pura? Por ejemplo, tomamos agua líquida a 20 grados y una atmósfera. Le entregamos calor y mientras esté a una presión de una atmósfera, va a estar como líquida. Ahora, cuando llegamos a 100 grados, llegamos a la temperatura de ebullición del agua. A una atmósfera, la temperatura de ebullición del agua es 100 grados. Entonces, acá tenemos nuestro famoso pistón, comienza a formarse una fase de vapor. Y mientras se forma la fase de vapor, ¿qué nos dice la regla de las fases? Bueno, la presión ya va a estar, si fijo la temperatura a 100, o si fijo la presión en una atmósfera, la temperatura va a estar fijada. Entonces, mientras coexistan las dos fases, acá vamos a tener siempre, y la presión sea de una atmósfera, vamos a tener siempre la temperatura de 100 grados centígrados. Por más que agreguemos calor, este calor no se va a usar para aumentar la temperatura, sino para transformar la fase líquida en fase vapor. Finalmente va a llegar un momento en que toda la fase líquida se transformó en fase vapor. Entonces, ahora sí, seguimos agregando calor y este vapor a una atmósfera va a seguir aumentando su temperatura y va a llegar, por ejemplo, hasta 300 grados. Y ahora, para conocer su estado, como es una sola fase, necesitamos presión y temperatura. Bueno, este tipo de evolución la podemos visualizar en este diagrama, que es un diagrama temperatura, volumen del agua. En este diagrama podemos trazar estas líneas, como esta que está en rojo, o esta que está punteada, que son las llamadas isobaras. Estas son líneas de presión constante. Entonces, por ejemplo, la evolución que mostramos acá arriba la podemos representar en este diagrama. Agua líquida que se calienta. Acá tenemos la campana de coexistencia de fases. Acá tenemos el punto crítico, ¿se acuerdan? Y abajo de esta campana va a haber una mezcla o un conjunto de dos fases, líquido y vapor. Entonces, cuando llegamos al punto 2, deja de aumentar la temperatura, nos mantenemos a una presión de una atmósfera y a una temperatura de 100 grados centígrados. Y acá lo que está pasando a medida que nos movemos en esta línea horizontal es que está aumentando cada vez más la cantidad de vapor y disminuye cada vez más la cantidad de líquido. A este estado 2 lo solemos llamar líquido saturado. Al estado 3 lo solemos llamar vapor con título, vapor húmedo o mezcla de líquido más vapor. A este estado 1, habitualmente el Moran y Shapiro, por ejemplo, lo llama líquido subenfriado.
Lo que nosotros llamaríamos directamente líquido, el Moran y Shapiro lo llama líquido subenfriado. Entonces, líquido subenfriado, líquido saturado a punto de transformarse en vapor, vapor húmedo, vapor saturado, o sea, vapor que todavía tiene una gotita de líquido infinitesimal. Y acá, estado 5, vapor sobrecalentado o directamente vapor. Vapor lejos de estar en un equilibrio eventual con el líquido, que sería el 4. Este es vapor saturado, este es vapor sobrecalentado. Bueno, entonces en este diagrama podemos visualizar acá nos muestra, digamos, esto está tan chiquito. Claro, fíjense, para esta presión de una atmósfera existe esta temperatura en la cual coexisten el líquido y el vapor, que la llamamos temperatura de saturación a una atmósfera. Si elegimos otra presión, por ejemplo esta, mayor, va a haber una temperatura correspondiente a esta presión de saturación mayor. Y así, para cada presión hay una temperatura en la cual coexiste el líquido con el vapor. Y si representamos esa presión en función de esa temperatura, tenemos una curva de este tipo. Una curva de tipo exponencial que se interrumpe cuando llegamos a las condiciones críticas, a la presión crítica y a la temperatura crítica. Esto sería lo que llamamos el diagrama de coexistencia de fases, del cual está representado solamente la curva de equilibrio líquido-vapor. Y acá nos está mostrando, es un diagrama TB también, pero acá lo que hizo fue no dibujar la campana. La campana estaría acá para que quede más claro cómo son las líneas de presión constante, las isobaras. Estas líneas se quiebran por debajo de la presión crítica, tienen como un punto de inflexión horizontal para la isobara de la presión crítica y por arriba de la presión crítica tienen esta forma, más o menos son monótonas crecientes, digamos. Bueno, les muestro una transparencia más. También podemos representar estas evoluciones en un diagrama presión-volumen. Supongamos que tenemos nuestro cilindro, nuestro pistón, y tenemos una temperatura, una fuente de calor, un baño termostático a 150 grados, y acá aplicamos una presión muy alta para lograr que esto se mantenga como líquido. Acá tenemos un gráfico presión-volumen. Fíjense, por acá tenemos las isotermas tipo gas ideal. Y estas isotermas, cuando nos acercamos al punto crítico, se van distorsionando. Y por debajo del punto crítico toman esta forma. Nosotros estamos, por ejemplo, acá, con líquido que mantenemos comprimido y lo logramos mantener líquido a 150 grados, porque está a una presión muy alta. Si nosotros vamos reduciendo la presión, quitamos peso de acá, entonces este líquido
se va a mantener a 150 grados. Se va a mover por esta isoterma, por esta línea de temperatura constante. Y va a llegar un momento que disminuye la presión tanto que va a aparecer vapor. O sea que el vapor puede aparecer no solo por aumento de la temperatura, sino por disminución de la presión. Es una forma de producir vapor también. Cuando le quitamos presión al líquido, va a llegar un momento que el líquido espontáneamente se transforma en vapor. Entonces acá de vuelta, un segundo, ¿eh? Hola, te llamo en 10 minutos, 15 minutos. Chao. Discúlpeme. Entonces, disminuimos la presión, aparece vapor. Cuando aparece vapor tenemos dos fases. Fijada la temperatura que está fija, ya la presión toma un valor definido que se puede leer acá. En este caso, como la temperatura es 150, esta presión va a ser un poco mayor que una atmósfera, tal vez 3 o 4 atmósferas. Y finalmente seguimos reduciendo la presión, aumenta el volumen del sistema, se va formando más vapor, acá desaparece el líquido y acá tenemos un vapor que seguimos expandiendo y va bajando, baja la presión y aumenta el volumen del vapor. Bueno, ampliación de diagramas. Bueno, acá tenemos el típico diagrama de coexistencia de fases. Acá nos está mostrando dos variantes. Acá tenemos, a ver, diagrama de coexistencia de fases. Presión versus temperatura. Acá tenemos vapor. Acá tenemos líquido. La curva que vimos antes era la líquido-vapor, que termina en el punto crítico. Y acá tenemos posibles equilibrios líquido-sólido. Esta línea corresponde a un sólido que se expande al fundirse. Y esta línea corresponde a un sólido que se comprime al fundirse. Por ejemplo, el agua ocupa más volumen como sólido que como líquido. El agua líquida tiene mayor densidad que el agua sólida. Por eso el hielo flota sobre el agua. Entonces, el caso del agua es este, un sólido que achica su volumen al transformarse en líquido y tiene una línea sólido-líquido dependiente negativa. Bueno, acá, digamos, se nos está presentando como tenemos, digamos, dos propiedades que determinan una tercera. Entonces, ese tipo de relación la tenemos que representar en un gráfico tridimensional. Y acá nos muestra algunos ejemplos de cómo serían esos gráficos. Y cómo de un gráfico como este se obtienen los gráficos que estuvimos viendo recién. El de coexistencia de fases, el de presión-volumen o el de temperatura-volumen. Todos salen de este mismo, digamos. Pero que es difícil de entenderlo a este. Bueno,
Y acá ya entramos en las tablas de propiedades termodinámicas, que esto, digamos, lo vamos a encarar con detalle, con todo el detalle, el viernes que viene. Bueno, así que terminamos acá y bueno, tienen 20 minutos de descanso y a las 6 puntuales comienza la clase de problemas. Así que por mi parte me despido hasta el viernes. Muchas gracias.